Me cierran las puertas, por favor. Le invito a que abra su Biblia, en Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Puede buscarlo en su Biblia o puede leerlo conmigo en la pantalla. Isaías capítulo 58, versículo 8 al 9, nos dice así la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Padre, gracias te damos por tu palabra, habla nuestras vidas. Gracias por el privilegio que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomarse asiento. Todos tenemos pensamientos que nos conducen a actuar en las diferentes circunstancias de la vida. Pensamientos también podemos decir que serían planes. ¿Cuántos tienen planes en la vida? Amén. En esta vida, si no hay planes, no se progresa. En esta vida, si no hay planes, no se avanza, no se puede llegar a ningún lado. Siempre tiene que haber un plan. Un plan A, un plan B, y a veces es necesario un plan C. Cuando no funciona el A, tenemos otras dos opciones. Entonces, nuestros pensamientos en cuanto a las circunstancias de la vida, el presente y el futuro, a eso nos estamos refiriendo. Nuestro caminar se demuestra por las actividades que realizamos diariamente, así como nuestras decisiones. O sea, todo lo que usted y yo día tras día hacemos, eso marca a qué punto o hasta dónde queremos llegar. O sea, la actitud es muy importante. Nuestro caminar. Pensamos, tenemos planes, ¿cómo estamos caminando para alcanzar esos planes? Llevar a cabo nuestros pensamientos que se exteriorizan, que se hagan visibles. Y muchas veces en ese caminar, pues en el proceso, ¿verdad?, hacemos las decisiones. Algunas no buenas, otras buenas y otras garrafales. ¿Se entiende la palabra garrafal? O sea, malísimas decisiones. Es importante que en este caminar, en este pensar, en este planear, es importante que consideremos siempre a Dios. Porque mire, es importante considerar que Dios nos supera en la manera de planear y en la manera de actuar. ¿Qué dice el texto sagrado? Que los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, son muy diferentes a nuestros caminos, a nuestros pensamientos, a nuestros actuar. Por lo tanto, es de suma importancia entender eso. Mire, el tema que quiero compartir el día de hoy es el siguiente: los pensamientos y caminos de Dios son sublimes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Los pensamientos y caminos de Dios son sublimes. Buscando una palabra. También podemos decir los planes de Dios. Cuando hablamos de los planes, los pensamientos de Dios, también se refiere a los planes de Dios. Nada más que el texto sagrado, la Reina Valera 1960 lo traduce como pensamientos. Pero hay otras versiones que lo traducen como planes, como el actuar, como el pensar, como el punto de vista de Dios. O sea, otras versiones nos ayudan a entender, pero la idea del texto sagrado, del texto en el hebreo, es los pensamientos, la forma que Dios piensa, la forma en que Dios actúa, la forma en que Dios se mueve, la forma en que Dios va a obrar, usando su suprema sabiduría, que es muy importante eso. Por eso los pensamientos y caminos de Dios son sublimes. Sublime significa fuera de nuestro alcance. Sublime significa altos. El escritor, el profeta dice
que así la distancia entre el cielo y la tierra. O sea, hay una distancia. ¿Cuántos millones y millones de millas hay de aquí al cielo? Y no sé, aún de aquí al cielo atmosférico que nosotros contemplamos hay una distancia muy, muy alta. Cuando hemos andado en avión, ¿a cuántos pies andamos? ¿Han oído? Ya bajamos a 20.000, a 30.000. ¿Cuánto es lo que se ha elevado? Nunca me he puesto a investigar, pero yo creo que andamos en los 50 pies de altura o posiblemente más. Y eso es nada más aquí y alcanza uno a ver el avioncito, que no es pequeño. Ahora, si nuestra vista se va al cielo, al segundo cielo, el atmosférico, el donde están los planetas, las galaxias, es una distancia también abismal. Pero cuando hablamos de aquí al tercer cielo, el trono de Dios, es sublime, o sea, no hay palabras para explicar la distancia. Por eso, de esa manera, para que vea la gran diferencia que hay, la forma de pensar de Dios, los caminos de Dios, a los nuestros. O sea, es enorme, enorme. Y vamos a ver el porqué. Bueno, vamos a hablar de dos principios, dos verdades sublimes, por así decir. Son tres. Dios piensa de manera diferente a nosotros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque mire, los pensamientos de Dios son tan profundos que no se pueden comprender con la mente humana. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33 nos dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí el apóstol Pablo menciona una profundidad que es riqueza, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Sabiduría y ciencia son dos cosas muy diferentes. La ciencia de Dios es lo que es la capacidad eterna de Dios conocer todo lo que sucede en el pasado, en el presente, en el futuro. Esa es la capacidad de Dios, el atributo de Dios de conocer todas las cosas. Esa es la ciencia de Dios. La sabiduría es como Él ejecuta esa ciencia. ¿Me explico? El conocimiento de Dios es la ciencia. La sabiduría de Dios es como Él aplica, Él maneja, Él actúa usando su sabiduría para el universo y para el ser humano. Mucha gente tiene inteligencia, pero no tiene sabiduría. Dios tiene una inteligencia, una ciencia suprema, eterna, infinita, y una sabiduría también infinita. Por eso el apóstol dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Y luego menciona los caminos, cuán insondables. O sea que no podemos ni meternos a ellos, no los podemos resistir, no los podemos obtener. Son sus juicios inescrutables, o sea, no se pueden discutir, no se les puede encontrar lógica, explicación a la ciencia, a la sabiduría de Dios. Muchas veces nos quedamos anonadados por lo que Dios hace, cómo Él actúa, y no hay forma de explicarlo, porque nuestra mente está finita. ¿Qué significa eso? Limitada. La mente de Dios es infinita, no está limitada. Alguien quería explicar, ya lo he dicho en el pasado, lo vuelvo a repetir porque entra en lo que estoy hablando. Explicar la naturaleza de Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que hoy en día nosotros llamamos Trinidad, la Santa Trinidad. ¿Cómo explicar un Dios, un solo Dios, en tres personas? Mientras una persona estaba quemando su cabeza, su cerebro, sus neuronas, queriendo entender esto, alguien le dijo que lo que él estaba tratando de hacer era imposible. Que para que él entendiera la naturaleza de Dios en tres personas totalmente, era muy difícil, era imposible. Sería más fácil, dice. Es como dice, sería más fácil, o lo que le está diciendo,
Lo que tú quieres hacer es que toda el agua que está en el océano, quieres meterla en una botella. ¿Se puede? Todo el agua del océano se puede meter en esta botella. Esta botella dice que tiene 16 puntos y algo de onzas, medio litro aproximadamente. ¿Cuántas toneladas de agua, cómo se mide el agua, hay en el océano? En un solo océano. Millones y millones de litros. Así es lo mismo. La botella es nuestro cerebro. La naturaleza de Dios es el océano. Para poder entender a Dios totalmente, es como querer meter. Eso es imposible. Eso es imposible. Pero nos dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. La Biblia revela ciertas cosas de Dios, pero no su totalidad, porque no lo podríamos entender. Por eso el apóstol Pablo, por eso cuando hablamos de los planes de Dios, de cómo Dios piensa, caemos en este punto. Es muy profundo, es muy profundo. Nos vamos a ahogar. ¿Y luego ni sabemos nada? Peor. ¿O cuántos saben nadar? Pero no en los ríos de Dios, en el conocimiento de Dios. Segundo, podemos seguir mencionando. Dios tiene pensamientos con propósito eterno, incluso cuando nosotros no lo comprendamos en el presente. Jeremías 29:11 nos dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es muy interesante, ¿verdad? ¿Qué es en todo el conocimiento, en la ciencia, sabiduría de Dios? Sus pensamientos son para bien de sus hijos. Dios quiere que sus hijos estemos bien. Amén. Padres, queremos que nuestros hijos estén bien. Amén. Que les vaya bien. Amén. Pues Dios mucho más desea, porque el amor de Dios supera el de los padres. Dios desea que usted le vaya bien, que su creación le vaya bien. Pero muchas veces las consecuencias de nuestros pecados, malas decisiones, hacen que no nos vaya bien en la vida. Descuidos, desgracias. Así como el sol sale sobre buenos y malos y la lluvia, también las cosas buenas y las no buenas. Pero aquí nos importa, ¿verdad?, que Dios tiene pensamientos con un propósito eterno. Él quiere bendecirnos. Él quiere llevarnos al cielo. Pero va a depender nosotros cómo nos sujetamos a esa voluntad. Porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y mire qué interesante lo siguiente. Lo insensato de Dios, desde la perspectiva humana, es más sabio que cualquier pensamiento humano. Y saca esa palabra insensato de este versículo en 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hay que hacer una aclaración. La Reina Valera nos traduce aquí la palabra insensato. Según la palabra insensato, lo que nosotros entendemos es una persona necia. La palabra insensato es una persona insensata, es una persona terca, necia, privada de, no tanto de sabiduría, quizás es inteligente, pero no es sabio. Eso es lo que entendemos por la palabra insensatez o necedad. Pero ¿por qué la Reina Valera traduce del griego la palabra insensato? No es porque Dios sea insensato, para nada. Dios no tiene insensatez.
Dios no tiene necedad. Pero el apóstol Pablo lo que está queriendo entender, que si de Dios hubiera algo insensato, eso insensato sería más sabio que cualquier conocimiento y sabiduría humana. ¿Sí me explico? No está diciendo que Dios es insensato, sino como diciendo, si hubiera que Dios fuera insensato, entonces así estaría el asunto. Pero Dios no tiene nada de insensatez. Tampoco tiene nada de debilidad. Si hubiera lo más débil de Dios, eso más débil sería más fuerte que cualquier fortaleza del ser humano. Pero tampoco Dios tiene debilidad. Es un ejemplo, es ¿cómo le diré? Un juego de palabras que usa el apóstol para que nosotros entendamos que aún lo peor de Dios de conocimiento es más que lo del ser humano. Pero Dios no califica ahí. Dios no se le puede poner en ese escena. Pero Él lo usa como ejemplo. Porque vuelvo a repetir, Dios no es débil, Dios no es insensato. Él es supremamente sabio. Amén. Pero lo que quiere es que entendamos, ¿verdad? Por eso el hombre trata de hacer el papel del hombre. Han oído de la clonación, ¿verdad? ¿Sabía usted que por muchos años el ser humano ha tratado de clonar a otro ser humano? ¿Lo han logrado? No, ni lo van a lograr. Ha habido películas, series, hasta novelas. Me acuerdo que años atrás había una novela brasileña que se llama El Clon. Algo así, me acuerdo que miraba el clon, ¿qué significa eso? Y estamos hablando muchos años. Entonces siempre la idea de Hollywood, las compañías de series, las compañías de cine, están tratando de ir más allá de lo que se les permite. Han clonado ovejas, una oveja clonaron, animales han clonado vegetales, pero eso es fácil, los injertos, ya ven, cuando se injerta, ¿no? Y sale un diferente, hay forma de hacerlo, pero al ser humano nunca va a poder ser clonado, porque ¿sabe por qué? Pueden unir el cuerpo como lo hicieron con Frankenstein, que lo armaron. Y según la película viejísima de Frankenstein, que después que un rayo del cielo ya le da vida al monstruo, parece como un zombie muy fuerte. No, nunca van a poder hacer eso. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que le da vida al cuerpo? ¿Qué es lo que le da que usted mueva sus manos, parpadee, mueva su cabeza? A ver, levante su mano. A ver, levante sus manos. A ver, aplaudan. A ver, que así reflejan a los que están dormidos. Pero estrategia sin pensarla, ¿verdad? Sí. ¿Quién hace que haga esos movimientos? El alma. Y el alma solamente la da Dios. El ser humano nunca va a poder resucitar a una persona, porque el único que da el espíritu, que da la vida, que da el alma, es Dios. Nunca van a igualar a Dios. Pueden hacer al hombre una figura ahí de barro, pueden hacer la ciencia clonar así, pero nunca van a hacer que ese cuerpo despierte, porque el alma proviene de Dios. Ni el diablo lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Nadie puede lograr el milagro de la vida humana, porque es un milagro. Amén. Hay una anécdota que se llama el boleto del tren. En esta historia se cuenta que había una vez un joven cristiano que soñaba con ser misionero en otro país. Ok, antes de continuar, la línea. ¿Cuáles son Dios piensa de manera diferente a nosotros. Dios tiene planes diferentes a los nuestros. ¿Correcto? ¿Entendemos ahí? Entonces, para que encaje esta historia, esta anécdota, le aviento ese recordatorio. Entonces, había una vez un joven cristiano que soñaba con ser misionero en otro país. Llevaba años preparándose, estudiando idiomas,
tomando clases bíblicas y hasta vendió muchas de sus cosas para poder costear el viaje. Finalmente se compró un boleto de tren que lo llevaba al aeropuerto para tomar su vuelo internacional. El día llegó, pero camino a la estación, una tormenta repentina provocó un derrumbe que bloqueó las vías. El tren fue cancelado y él perdió su vuelo. Estaba frustrado, confundido y hasta molesto con Dios. No lo entiendo, Señor, dijo. ¿No era este tu plan? ¿Por qué me detuviste si te he obedecido? Así él oró con Dios. Pasaron unas semanas mientras servía en una iglesia local, mientras esperaba programar su viaje una vez más. Conoció una familia que atravesaba una gran crisis. Él los acompañó, les compartió el evangelio y todos terminaron entregando su vida a Jesucristo. Más tarde, supo que el avión que no pudo tomar tuvo un accidente y muchos pasajeros murieron. En ese momento, con lágrimas en los ojos, comprendió que los caminos de Dios no son los nuestros, pero siempre tienen propósito. Explicación. A veces creemos que un retraso o un cambio de planes es un error, pero Dios ve más allá. Dios ve más allá. Él cuida de nosotros. Aunque no entendemos por qué hace las cosas como las hace, sus caminos son más altos que los nuestros. Su voluntad, su propósito es eterno, no se olvide. Por eso cuando usted tiene un plan y no se lleva a cabo, dé gracias a Dios, porque Dios sabe por qué no se llevó a cabo. Y a veces para evitarnos un problema mayor, una mala decisión. En segundo lugar, sus caminos son distintos a los nuestros. Dice el versículo, la parte del versículo 8. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces podemos entender aquí lo siguiente. Dios no comete errores. Sus caminos son perfectos y dignos de confianza. Salmos 18:30 nos dice lo siguiente: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Dios no comete errores. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios no comete errores. Amén. Muchos han tratado de apuntarle a Dios sus errores. Hasta lo han demandado, ¿sabía usted? Sí, así como en una demanda en una corte allá en un país, en una corte de Estados Unidos, un hombre demandó a Dios y le hicieron una citación a Dios por la razón de que Dios creó lo que existe, los terremotos, las desgracias, y Dios no está haciendo nada para parar lo que le llamó el error de errores de Dios. Lógico. ¿Se apareció Dios a la citación? No se va, Dios no es. Pero este hombre no era porque dice este hombre tonto, dice uno, no. Lo que el hombre quería enseñarle a través de esto, que en este país por todo se demanda. Hasta Dios mismo pueden demandarlo. Pero mucha gente de una manera u otra acusan a Dios de todo lo que sucede mal. No lo bueno. Ay, que la madre naturaleza bendijo. Y dice gente. Gaia es la diosa de la tierra, de la naturaleza, según los griegos. Por eso cuando usted dice a la madre naturaleza nos trajo un bonito día, los noticieros dicen eso, malos esos mentirólogos. ¿Sí son meteorólogos o meteorólogos? Bueno, no las dos, meteorólogos. Ya ve, eso que pasó en Texas, los meteorólogos no avisaron, y mire, que si hubieran avisado se evitan tantas muertes. Se equivocan. Entonces, la madre naturaleza, ¿qué madre naturaleza? Es Dios.
Dios es el que nos da el sol, Dios es el que nos da la lluvia, y las desgracias que suceden es por causa del pecado del ser humano. Entonces, Dios no comete errores, sus caminos son perfectos, aunque a veces pareciera que están torcidos. Hay un libro que dice Los caminos torcidos de Dios, nunca lo leí, pero hasta creo series han salido, novelas, así que los caminos torcidos de Dios. O sea, sí pueden parecer torcidos, pero eso no significa que son imperfectos. Dios, sus caminos, no importa la forma que estén, son perfectos. Los que sí son imperfectos son los suyos y los míos. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Bueno, Dios no comete errores. Hay que entender, todo lo que Dios planea, todo lo que Dios hace es perfecto. Al ser humano Dios lo hizo perfecto, pero Él prefirió obedecer al diablo y trajo consecuencias hasta el día de hoy. Pero no fue error de Dios. Pues crear al diablo también fue un error, tampoco fue un error de Dios. No, y hay tanto que podemos meterle. Por ejemplo, si Dios conoce el futuro, ¿por qué creó a Satanás? Sabiendo que se iba a rebelar, sabiendo que le iba a poner zancadilla a Eva y a Adán para que cayeran, bueno, pecado, y todo el daño que ha hecho tanta gente. ¿Dios ya lo sabía? Claro que Dios lo sabía. ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Se equivocó Dios? No. No entendemos. Acuérdense, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Él sabe el por qué. Y nuestra mente finita no va a tener una claridad total. Por eso, ¿qué nos queda decir? Dios sabe lo que hace. Él no comete errores. Sus caminos son perfectos, aunque yo no lo entienda. Gloria sea a Dios. Amén. Porque entonces nos vamos a frustrar. Segundo, los caminos de Dios están llenos de amor y felicidad para quienes le obedecen. Nos dice el Salmo, si es el Salmo 50 y 25, 10, nos dice lo siguiente. Nos dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea, todo lo que Dios planea. Mire, para entender más, los pensamientos de Dios son sus planes. Los caminos de Dios es lo que sucede, como Dios actúa desde que creó al ser humano en esta tierra. Todo lo que Dios permite, todo lo que Dios permite que suceda en el universo, en la tierra, el centro de su creación, porque la tierra es su perfecta creación, el centro de todo el universo es la tierra. No hay creación perfecta como es la tierra y con todos sus habitantes. Y ahí está usted y yo. Ahí estamos nosotros incluidos. Todo lo que permite Dios. Job, ¿usted cree que Job merecía lo que le sucedió? Imagínense. Él se levantaba todos los días a ofrecer sacrificios a Dios. Orar, interceder por sus hijos, todos los días, por si sus hijos pecaban y no pedían perdón, él lo hacía por ellos, y en aquel tiempo se permitía a través de los sacrificios. O sea que usted podía pedir por alguien más para que Dios perdonara su pecado. Hoy en día en el nuevo pacto no se puede hacer eso. Cada quien tiene que pedir perdón por sus propios pecados. Pues Job lo hacía. Y en un día, ¡pum!, le llegan noticias de que todo lo que tenía lo fue robado, fue destruido. Pero lo peor, mientras estaban sus 10 hijos, 7 varones, 3 hembras, teniendo banquete en la casa del hijo mayor, sopló un viento fuerte de los 4 vientos, o sea, Satanás fue, y cayeron las paredes y los mató a todos con sirvientes, todos, excepto el único que escapó para dar la noticia. ¿Qué hizo ese hombre? Perder 10 hijos. Si la pérdida de un hijo o una hija es mucho, imagínense 10 al mismo tiempo. Y perder
todo, todo. ¿Sabe qué dijo este hombre? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová Dios bendito. Y después viene su cuarto. Imagínense. Usted mira el diálogo que después tiene con sus 3 amigos que lo acusaban de impío, de pecador. Por eso le vino ese castigo, así lo entendía. Pero él no entendía. ¿Cómo no entendía? ¿Cómo no entendía? Él solamente expresaba, yo no sé, mejor, ¿por qué no dijeron que fui abortivo, que morí en el vientre de mi madre? Y cuando nací, ¿por qué no dijeron se murió? Él prefería haber nacido muerto. No entendía. ¿Cómo iba a entender un hombre justo, un hombre bueno, temeroso de Dios, que le estaba pasando todo eso? No entendía. Y habló y dijo cosas que no debía decir. Y aún así Dios lo bendijo. Pero después cuando Dios le dice, ¿dónde está aquel que interrumpe el derecho? A ver, si tú sabes, te voy a preguntar. La primera pregunta lo dejó callado. ¿Dónde estabas tú cuando creé la tierra? Cuando puse sus medidas, cuando el mar, y le da una hermosa explicación de su creación. 3 versículos fueron suficientes. Ya después lo dice, tapo mi boca, Carlos. Dice, yo hablaba lo que no sabía. Ahora me callo y me arrepiento enseguida. Porque no sabía. Así sucede, mi hermano. El caminar de Dios, el actuar de Dios, el planear de Dios cuando lo ejecuta. Los planes de Dios llevan a cabo los caminos de Dios. Entonces, los caminos de Dios son los planes de Dios siendo ejecutados por Él. A veces no los entendemos, no los comprendemos. ¿Por qué gente buena sufre? ¿Por qué gente que buscaba a Dios en el principio, en el Evangelio, en la iglesia primitiva, eran muertos por león? Imagínense, ustedes padres con sus niños pequeños o grandes, no importa. Le decían los romanos, si renuncias a Cristo, te salvas tu vida y la de tus hijos. Si no renuncias a Cristo, los primeros que los leones van a despasar son tus hijos. Y así lo hacían. Aventaban los hijos a los leones hambrientos, feroces, de enfrente de los padres, y los hacían ver. Nada que cerrar, no, los hacían que vieran. Despedazaban a sus hijos, se los comían. Y lo único que tenían que haber dicho es, renunciamos a Cristo. Y ¡pum! Se salvan. Se salvan de esta vida, pero no se salvan de allá. Pero ellos callaban, no entendían. Pero lo que sí entendían era que su amor a Cristo era más que su amor por sus hijos. Y sabían que sus hijos iban a ir al cielo juntamente con Él. Y ya después que miraban que los leones destrozaban a sus hijos, los aventaban a ellos. ¿Esta gente entendía los caminos de Dios? No. Pero como dice el escritor de Hebreos, por fe se mantuvieron viendo a quién? Al invisible. Por fe sabían que después de esta vida les esperaba algo mejor en el cielo. No entendían. Así mismo nosotros no entendemos. Por lo tanto, todo lo que Dios hace es justo. Aunque a veces no entendamos, su justicia gobierna sus caminos. Amén. Dice el Salmo 145, versículo 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Amén. Él es justo, Él es misericordioso, aunque a veces pareciera, no nos pareciera. Aunque no entendamos, Dios tiene un plan. Recuerde, sus planes y sus caminos son muy diferentes. Por lo tanto, esto nos lleva al tercer punto. Dios está en un nivel mucho más alto que nosotros. Mucho más alto. Por eso dice el versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él está a otro nivel. Solamente el hecho de decir que Él es infinito y nosotros somos finitos. Ahí marca la gran diferencia.
Hace gran diferencia. Veamos el porqué. Dios está sentado en las alturas, exaltado por encima de todo. Nos dice el Salmo 113, versículos 5 al 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla para mirar en el cielo y en la tierra? Altura se está refiriendo al tercer cielo. Él está sentado en su trono. Él está sentado en esa magnificencia de su majestad, grandeza, que nuestra mente no puede imaginar. Qué glorioso espectáculo será ese. Pero algún día lo veremos. Dice Pablo, algún día lo vamos a ver cara a cara. Cara a cara vamos a ver a Dios. Vamos a ver su gloria magnífica. Dios está sentado ahí, dice, ¿quién como Él? Que se humilla, en otras palabras, que toma tiempo para mirar lo que está sucediendo en la tierra, que toma tiempo para escuchar el clamor de sus hijos, que toma tiempo para actuar a favor de usted y de mí. ¿Sabe usted que Dios ha hecho tantas cosas sin que nosotros nos demos cuenta? ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido, librado de problemas, de males, de accidentes, sin darnos cuenta? Hay muchas cosas que no entendemos. Los ángeles tienen un ministerio especial que Dios les ha encomendado de guardar, de cuidar a los que heredan la salvación en Cristo Jesús. Hay historias de ángeles actuando a favor de sus hijos. Historias en la Biblia y historias en nuestro mundo actual. Yo he escuchado varias historias. Y quizás yo podría contar una historia si Dios me mostrara las veces que me ha librado. Yo no supe nunca qué sucedió, pero en el año 1992, septiembre de 1992, yo venía del estado de Washington a estudiar al Instituto Bíblico. Manejamos con otro joven de Yakima, Washington, que está cerquita. Nos conocimos a un pastor, nos dijo, este joven de otra iglesia que va a ir, ya nos platicamos y bueno, nos quedamos porque queríamos llegar, ya se ve, teníamos 18 años. La aventura, el ministerio, venir a estudiar, yo ni sabía ni entendía nada de eso, pero yo venía. 20 horas manejamos desde Washington. Me tocó, yo manejé como 12 y él manejó como 8 horas. Pero en una de esas que ni me tocaba, yo iba manejando por el Freeway 5 y decía tantas millas, poquitas millas para llegar a Sacramento. ¿Cuántos han manejado de esa vía? Poquitas millas. Decía yo los letreros, no recuerdo, pero era poquito. Y yo me acuerdo que miré tantas millas, el otro venía dormido. El compañero, el copiloto venía dormido. Esos copilotos que hacen dormir, ¿verdad? Bueno, ya había manejado, tenía que dormir, ¿verdad? Pero el plan es no dormir. Y yo ya venía batallando con el sueño. Era de noche. Miré tantas millas para Sacramento. Me acuerdo que miré eso. Y de repente, ya no recuerdo más qué pasó. Y ya cuando como que abrí los ojos, ya había pasado todo Sacramento. Y yo quería ver Sacramento de noche. Y nunca lo vi. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Y siempre he estado con esa inquietud. O me lo imaginé, o en verdad me quedé dormido, y Dios en misericordia dio mi carro, y pasé. ¿Cuántos han caminado que entran en Sacramento y lo pasan en el 5? ¿Cuánto tiempo es? Nunca he vuelto a hacer. Como unos 20 minutos fácil. Como unos 20 minutos. Porque ya cuando yo me di cuenta, miraba las luces de la ciudad atrás. Nunca supe, me lo imaginé. Y tampoco quiera que venía medio influenciado por sustancias tóxicas. No, era cristiano. Pero algún día voy a saber si fue mi imaginación. Pero yo siempre puedo creer que Dios me guardó. Y yo creo que esa ha sido una de muchas veces.
¿Cuántas veces hemos estado en balas perdidas? ¿Usted ha estado en balas perdidas? Bueno, una vez nos balacearon unos muchachillos. Y nomás oíamos las balas que pasaban uno a otro, pero nunca supimos. Pues pues allá en el rancho. Pero hay tantas cosas que Dios nos ha guardado. Dios nos ha librado del mal. Hay muchas cosas misteriosas en mi vida y en la vida de su vida que yo no entiendo. Y que lo único que hago, Señor, tú sabes lo que haces, tú sabes lo que has hecho, tú sabes lo que haces y tú sabes lo que vas a hacer. Sí, amén. Mi parte es someterme a Él y exaltar su nombre. Sí, amén. Amén. La grandeza de Dios, sus caminos, sus planes son incomparables. Mire, hablando de Job, nos dice este versículo: he aquí que Dios es grande y no hay quien pueda contender contra Él. Hecho es el grande y temible sobre todo lo que nos rodea. Interesante, aquí que Dios es grande y no hay quien pueda contender contra Él. No hay quien pueda discutir contra Él. Cuentan la historia, no sé si fue verdad, muchas de las anécdotas pueden ser que sean verdad o inventadas, pero el propósito es que se presente algo. Pero dicen de esta historia, no estaba programada, pero viene a mi mente en este momento, de un borrachito que quería pelear con Dios. Se estaba enojado con Dios y quería pelear y lo desafió y así en posesión. Yo ni sé cómo se pone, ¿verdad? Sí, capaz que después les salgo con secretos de cinta negra y todo eso, ¿no? El borrachito quería así pelear con Dios y desafiando a Dios. Y dicen los que según fueron testigos, un mosquito, ¡pum!, se le mete en la boca y se está ahogando. Y ahí está, ¿qué hizo? Me rindo. Ahora, pero ¿a cuántos sí les ha pasado que un insecto se le mete en la boca y sí? O a veces la misma comida, el mismo agua, a veces se va por donde no se debe de ir. ¿Se le ha pasado que esto agua y se anda ahogando? O la comida. Pues decir que este borrachito, un mosquito fue suficiente para que se rendiera. Como digo, sea verdad, no sé. Pero bueno, nadie puede contender contra Dios. Nadie puede semejarse a la grandeza de Dios. Sus planes y sus caminos son grandes, son majestuosos. Sí, amén. La siguiente anécdota se titula Contando las estrellas. Una noche, un científico muy reconocido y ateo, por cierto, estaba dando una conferencia sobre el universo. Mostraba imágenes de galaxias, nébulas y hablaba de la inmensidad del espacio. Al fin dijo con arrogancia: con todo lo que sabemos, ya no necesitamos a Dios para explicar el universo. Quizá un tono de arrogancia, eran los arrogantes, ¿no? Un anciano campesino que escuchaba desde el fondo levantó la mano y con voz tranquila dijo: Señor, ¿usted ha contado todas las estrellas? No, por supuesto que no, respondió el científico. ¡Eso es imposible! Entonces, aún no conoce la mitad de lo que Dios ha creado. Él no solo las cuenta, les da nombre a cada una de ellas. El auditorio quedó en silencio. Dice el siguiente versículo, el Salmo 147, versículos 4 y 5. Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Gloria a Dios, su entendimiento es infinito. Los logros, aplicación, los logros del ser humano son limitados, aún con toda su ciencia, conocimiento y tecnología.
nunca podremos alcanzar la grandeza de Dios, quien creó todo de la nada, lo conoce todo y lo sostiene todo con el poder de su palabra. Su grandeza no tiene comparación, es infinita. Él es infinito, su grandeza, su majestad nunca se puede comparar. Y este es el Dios que nosotros servimos. Este es el Cristo que nosotros predicamos. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, debemos de entender esta verdad. Dios es mucho, mucho más alto que nosotros. Su sabiduría y poder están mucho más allá de nuestro alcance. Como dice una vez más este salmo, grande es nuestro Señor y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. No se puede comparar. No se puede comparar. Concluyendo, no olvidemos que Dios piensa de manera diferente de nosotros. Los planes de Dios son diferentes de los nuestros. ¿Cuántos tienen planes? Pregunté en el principio, ¿verdad? Una vez más lo hago. ¿Cuántos tienen planes? ¿Muchos planes? ¿Son buenos o son malos? Bueno, esperemos que sean buenos, ¿no? A veces creemos que son buenos, pero para Dios no lo son. Yo tengo planes de envejecer saludable, pero no sé cuáles son los planes de Dios, porque como apunta en el presente, no se mira buen futuro. No se mira buen futuro. Pero como creemos en un Dios de milagros, no sabe uno de aquí a los 100 que llegue cómo estaré. Yo tengo planes, tengo otros planes. Ya le compartí ¿verdad? Esta experiencia que tuve un día caminando, pensando en los planes. Ministerialmente venía en mente, ¿cómo me gustaría tener esto, hacer esto y esto y esto? Y vino yo mismo me contristé y dije, pero estos planes son grandes, pero yo soy pequeño. Y al ser tan grandes y yo soy pequeños, son imposibles, casi imposibles para obtenerlos. Pero en ese momento, en mi misma conversación, en mis mismos pensamientos, vino este pensamiento. Sí, tus planes son grandes, pero tú eres pequeño. Pero recuerda, Dios es grande y los planes para Él son pequeños. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que yo debo seguir creyendo en Él, confiar en Él, y que cualquier plan que yo tenga no los mire por el lente telescópico mío, sino que lo mire por el lente de Dios. Yo los voy a ver grandes, pero Dios los ve pequeños. Yo veo los problemas grandes, pero Dios los ve pequeños. Ya habíamos oído de esto. No digas cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Esa es la diferencia. No olvidemos que Dios tiene diferentes planes. Tenemos planes, pero Dios tiene diferentes planes. Y los caminos de Dios son totalmente distintos a los nuestros. No se olvide de eso. ¿Qué es mejor? ¿Caminar en los caminos de Él o en mis propios caminos? No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Dios. Ese proverbio. Y en muchos proverbios encontramos, y en los salmos también encontramos este mensaje. No confíe en su caminar, confíe en el caminar, en los caminos que Dios ha trazado para usted y para mí. Aun cuando lo que Dios hace no tenga sentido. Hay que caminar en su voluntad. Dios está a un nivel mucho más alto que nosotros. Tan alto que no se puede medir. Pero qué interesante que aún que sea tan alto, podemos llamarlo nuestro Padre. Amén.
podemos decirle papito. Se inclina, Él se humilla para escuchar nuestro clamor y nos hace sacar del pozo de la desesperación y pone nuestros pies sobre peña y endereza nuestros pasos. Tan grande que es nuestro Dios, pero nos ama como un padre ama a su hijo, como una madre ama a su hijo. ¿Y sabe qué? Él nos ama así como somos. Hay unos que no se quieren ni ellos solos, o no aman a otras gentes por lo que son, pero no, Dios no es así. Así como usted es y yo soy, Dios nos ama. Mi pastor nos decía decir esto y lo voy a hacer a usted. No lo voy a hacer repetir. Diga conmigo: Dios me ama, así como soy. Así como es. ¿Y cómo es? Pues usted sabe, dígaselo. Así como es. Y si no quiere saber cómo es, pregúntele a su cónyuge con quien va a pasar. Pregúntele a su último amor. Porque a veces nomás no le pague, ¿verdad? Y yo me cuesta, doy $100 y dime cuesta lo bonito. No, cuesta 1000. No, así no se va. Tenemos que entender eso. Dios nos ama. Y por último, es menester confiar y depender de Dios. Para que sus pensamientos, sus planes, sus caminos, podamos nosotros estar en ellos. Que los planes de Dios se cumplan en nosotros. Y que nosotros cumplamos nuestros planes en Dios. Que sus caminos podamos transitar y de esta manera recibir bendición. Si andamos en nuestro caminar, hay problemas, hay advertencia, hay peligro. Pero si caminamos en Dios, hay seguridad, hay bendición para sus hijos. Amén. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración y si gusta ir pasando los que vamos a tomar la Santa Comunión, tenemos Santa Comunión en el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Tu palabra nos dice una vez más que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son tus caminos. Más altos son que la tierra tus caminos y tus pensamientos. Por eso en esta hora nos sometemos a ti, venimos ante ti, para que tú nos enseñes y nos muestres, Señor, que debemos sujetarnos y someternos a tu voluntad, transitar en tus caminos, obedecerte sin quejarnos, sino con un sometimiento, una dependencia total a ti. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, que cualquiera que sean sus planes, sus caminos, sus pensamientos, se ajusten a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.